Ciclo de capacitaciones Sanatorio Güemes. Roles específicos en situaciones de emergencia. Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. ¿Qué situaciones de emergencia podrían presentarse en la institución? Podemos mencionar las siguientes: amenaza de atentado, ausencia de paciente, principio de incendio, tormenta o inundación, urgencia médica. ¿Cuáles son los pasos generales para hacerle frente a las situaciones de emergencia? Se presenta y se detecta una situación de emergencia en la institución. Se notifica el siniestro y se acude al sector afectado para evaluar la situación, siendo posible que se corrobore una falsa alarma o que se confirme la emergencia en cuestión. Una vez confirmada la emergencia, la misma se intenta combatir, controlar o contener. Si se logra controlar, se efectúa una investigación del hecho. Si no se logra controlar con los recursos internos de la institución, se recomienda, se aprueba y se activa el plan de emergencia y evacuación. Una vez activado el plan de emergencia y evacuación, se solicitan refuerzos externos y se preparan todos los sectores intervinientes para seguir conteniendo el siniestro y para llevar a cabo la evacuación. Para llevar a cabo tal fin, dentro de la institución intervienen distintos grupos de personas que actuarán de manera coordinada. Veamos el nivel de intervención de cada uno de estos grupos o roles. Encargado de comunicaciones y alarmas, interno 911, Handy Canal 2. Es el nexo de comunicación entre la emergencia que se está desarrollando, los integrantes del plan de actuación y los organismos externos de emergencia. Coordina también las acciones del personal de seguridad. ¿Cuándo debe actuar? Cuando recibe la notificación de un posible siniestro, cuando se recomienda, se aprueba y se activa el plan de emergencia y evacuación, cuando se preparan todos los sectores intervinientes para llevar a cabo la evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activada la alarma, el encargado de comunicaciones y alarmas le da aviso al bombero y al brigadista de vigilancia para que se presenten en el sector afectado a evaluar la situación. De esta manera, el encargado de comunicaciones y alarmas se mantiene informado de cualquier eventualidad. Si el siniestro no se puede controlar, el encargado de comunicaciones y alarmas le transmite al coordinador del sistema de autoprotección la necesidad de activar el plan de emergencia y evacuación recomendada por el bombero. Una vez aprobado el plan de emergencia y evacuación, el encargado de comunicaciones y alarmas solicita a las entradas del sanatorio la apertura de todas las salidas externas y la prohibición de ingreso de toda persona ajena a la emergencia. Asimismo, le solicita al jefe técnico de mantenimiento que se presente en el sector afectado a evaluar la necesidad de cortar con los suministros de energía, agua y gases según corresponda. Como así también solicita refuerzos externos y notifica a Coordinación de Camilleros y Consola para que gestione el uso de los ascensores y la disposición de camilleros. Brigadistas de vigilancia. Apoyan las directivas del bombero durante una emergencia. Mantienen informado al encargado de comunicaciones y alarmas sobre las eventualidades del siniestro. Efectúan la apertura de las salidas externas. Asumen el puesto de guía de evacuación cuando éste no se encuentra. ¿Cuándo debe actuar? Cuando acude al sector afectado, cuando se combate el siniestro, cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activada la alarma, el encargado de comunicaciones y alarmas le solicita al brigadista de vigilancia que se presente en el sector afectado a prestar su apoyo en las directivas del bombero. Es a través de él que el encargado de comunicaciones y alarmas se mantiene informado de las eventualidades del siniestro, como ser falsa alarma, confirmación de la emergencia, combate del siniestro, recomendación de evacuación por parte del bombero, solicitud del equipo de protección de emergencia de bombero, etc. Una vez aprobado el plan de emergencia y evacuación, el brigadista de vigilancia buscará al guía de evacuación del sector afectado para indicarle que comience con la evacuación. Si no lo encuentra, asume el puesto de guía de evacuación. Asimismo, otros brigadistas de vigilancia efectuarán la apertura de todas las salidas externas para el correcto desarrollo de la evacuación. Bombero, interno 8527, Handy Canal 2.
Tarea de prevención. Evalúa y combate el siniestro. Informa de la necesidad de evacuación o no. Colabora con el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina si éste se hace presente. ¿Cuándo debe actuar? Cuando recibe la notificación de un posible siniestro, cuando se acude al sector afectado, cuando se combate el siniestro, cuando se recomienda la evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activada la alarma, el bombero se presenta en el sector afectado a evaluar la situación, siendo posible que se corrobore falsa alarma o que se confirme la emergencia. Si se confirma el siniestro, intentará combatirlo, controlarlo o contenerlo. Si no lo logra controlar, a través del brigadista de vigilancia recomendará al encargado de comunicaciones y alarmas la activación del plan de emergencia de evacuación y solicitará su equipo de protección de emergencia ubicado en el pañol del primer subsuelo. Coordinador del Sistema de Autoprotección, interno 8319. Es el encargado de tomar las decisiones durante la emergencia que se está desarrollando, basándose en la información recibida. Decide el grado de la evacuación y autoriza el refuerzo externo. ¿Cuándo debe actuar? Cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. Cuando debe presentarse ante los refuerzos externos de emergencia. ¿Cómo debe actuar? Si una emergencia que se está desarrollando no se logra contener con los recursos internos de la institución, el encargado de comunicaciones y alarmas le transmite al coordinador la necesidad de activar el plan de emergencia y evacuación recomendada por el bombero. Es por medio del coordinador que el plan se aprueba. Una vez que se presentan los refuerzos externos de emergencia, el coordinador prestará su colaboración y reportará información acerca del siniestro. Jefe técnico encargado de mantenimiento interno 8553. Efectúa, si es necesario, la interrupción de la energía eléctrica, gases centrales, aire acondicionado e inyectores de aire del sector afectado. ¿Cuándo debe actuar? Cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activado el plan de emergencia y evacuación, el encargado de comunicaciones y alarmas le solicitará al jefe técnico que se presente en el sector afectado para evaluar y, de ser necesario, cortar con los suministros de energía, agua y gases. Coordinación de camilleros y consola, interno 8499-8463, Handy Canal 1. Coordina el uso de los ascensores, traslada afectados y evacúa personas discapacitadas o imposibilitadas. ¿Cuándo debe actuar? Cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activado el plan de emergencia y evacuación, el encargado de comunicaciones y alarmas dará aviso a Coordinación de Camilleros y Consola para que gestione el uso de los ascensores, de manera tal que todos queden posicionados en planta baja y se dispongan 2 camilleros o más para su utilización. Si el sector afectado es un área de internación, los camilleros evacuarán por medio de camillas y sillas de ruedas a aquellos pacientes que no puedan movilizarse por su propia cuenta. La prioridad de evacuación entre estos pacientes dependerá de un triage previamente efectuado por el referente de piso de ese sector afectado. Referente de piso. Es el responsable del área de internación durante una emergencia. Se encarga de evaluar la prioridad en la evacuación de los pacientes internados por medio de un triage. ¿Cuándo debe actuar? Cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activado el plan de emergencia y evacuación, mediante un triage evaluará la prioridad de evacuación de los pacientes internados del sector afectado y le transmitirá esta información al guía de evacuación, para que éste le informe a los camilleros que se presenten a efectuar la evacuación. Guía de evacuación. Es el responsable de la evacuación de su área durante una emergencia. Mantiene unido a su grupo y lo guía de la forma más ordenada y segura posible a través de una ruta de evacuación hacia los puntos de encuentro externos. ¿Cuándo debe actuar? Cuando se activa el plan de emergencia y evacuación. ¿Cómo debe actuar? Una vez activado el plan de emergencia y evacuación, el guía de evacuación se colocará el chaleco reflectivo que lo identifica como tal, y de acuerdo a la información y a las directivas que reciba, guiará a su sector de la forma más ordenada y segura posible hacia el exterior de la institución. Una vez en el punto de encuentro, mantendrá unido a su grupo de personas y reportará información acerca del siniestro a quien lo requiera.
Al momento de evacuar, ¿qué información tener en cuenta? Las características de una evacuación en nuestra institución dependen de los siguientes factores: índole y gravedad de la emergencia, como ser principio de incendio, incendio declarado, amenaza de atentado, inundación, etc. Grado de evacuación a realizar, como ser parcial o total. Tipo de evacuación a realizar, como ser horizontal, vertical o transversal. Características de los pisos y los sectores afectados, como ser áreas cerradas, cocina, consultorios, mantenimiento, etc. Rutas de evacuación y puntos de encuentro disponibles según la emergencia y la recomendación del bombero. ¿Qué significa cada tipo de evacuación? Evacuación horizontal. Se evacúan áreas dentro de un mismo piso de la institución. Tomemos como ejemplo una emergencia determinada en un área cerrada. Una vez iniciada la evacuación, la misma se efectuará dentro del mismo sector o piso. Evacuación vertical. Se evacúan áreas de un piso a otro piso de la institución. Tomemos como ejemplo una evacuación parcial del área de cocina ubicada en el piso 20. La evacuación comienza desde lo alto del edificio hasta los pisos inferiores. Evacuación transversal. Se evacúan áreas a un sitio fuera de la institución. Continuemos con la evacuación parcial del área de cocina. Una vez llegado a los pisos inferiores, se podrá llegar hasta los puntos de encuentro ubicados fuera de la institución. Triage de evacuación de pacientes internados. La evacuación de los pacientes internados se llevará a cabo de manera tal de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Por tanto, la prioridad de evacuación dependerá de un triage efectuado por el referente de piso designado para tal fin. La misma comprende las siguientes prioridades. Prioridad de evacuación 1. Pacientes con movilidad propia cuya condición de salud no compromete su estado general, no representa riesgo evidente, altas probabilidades de vida. Para este caso, la evacuación por escalera resulta ser la más conveniente y es llevada a cabo por el guía de evacuación. Prioridad de evacuación 2. Pacientes leves cuya condición de salud no es amenazante, riesgo moderado, altas probabilidades de vida. Prioridad de evacuación 3. Pacientes graves cuya condición de salud es amenazante, alteración súbita y crítica, bajas probabilidades de vida. Prioridad de evacuación 4. Pacientes graves con patologías críticas no compatibles con la vida, escasas probabilidades de vida. Para estos tres últimos casos, la evacuación por ascensor resulta ser la más conveniente y es llevada a cabo por los camilleros. La verdadera seguridad es la prevención, y la verdadera prevención está en la educación. Gracias por su tiempo. Departamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Sanatorio Güemes.